La misa es un gran llamado y respuesta entre Cristo como cabeza y su cuerpo místico. Como cristianos, somos llamados a una relación con Jesús. No hay forma más intensa y privilegiada de relacionarnos con Él que la misa. Es una gran oración, un modo supremo de adoración, la forma suprema de juego, el modo en que nos encontramos con el Dios vivo. Es un misterio que nos conduce a la realidad divina. La misa no es una plática o una actuación que observamos de lejos. Por eso somos llamados a participar plena, activa y conscientemente en la misa. Un gran llamado del Concilio Vaticano II fue nuestra participación plena, consciente y activa en la misa. Vaticano II también afirmó que la liturgia es la fuente y culmen de la vida cristiana. Hizo mucho hincapié en la misa. Quería que participáramos cada vez más plenamente en esta gran oración. Hace poco leía algo de uno de mis héroes, Monseñor Reinhold Hillenbrand, un líder del movimiento litúrgico del siglo pasado. Estaba dando una conferencia por 1960 y lamentaba que solo un 50-60% de los católicos asistieran a la misa dominical. Solo un 50-60%. ¿Saben la cifra ahora en Occidente, en nuestro país? Alrededor de un 20-25%. En otras partes de Europa o Australia, baja incluso más, hasta un 10-15%. Si los padres del Vaticano II hubieran sabido cuál sería la participación en la misa en 2017, el Vaticano II desea que nos involucremos, comprendamos y participemos plenamente en la liturgia. Y pienso, primero, que son muchísimos los que se han alejado de ella, y segundo, cada vez estoy más convencido de que muchos católicos que van a misa no aprecian del todo en qué están participando. Hoy todas mis charlas serán sobre la misa. Es uno de mis temas favoritos, pues, al ser sacerdote, soy un hombre de la misa. Siendo rector del seminario de Mundelein, a las afueras de Chicago, solía decirle siempre a los estudiantes, se están preparando para ser hombres de la misa. Todo lo que hacen viene de la misa, regresa a la misa y encuentra vida y energía en la misa. Por eso es uno de mis temas favoritos y creo que el Vaticano II está en lo correcto. Debería ser el tema favorito de toda la Iglesia. Comenzaré invocando a un amigo mío, el padre John Muir, un sacerdote de la diócesis de Phoenix. John fue mi alumno en Mundelein. Es el mejor jugador amateur de golf que conozco. Sus puntajes en golf son de 72, 73. Desde hace unos 5 años, la semana después de Navidad, voy a Phoenix y juego con John una semana. Como todo gran golfista, es un putter excelente. Un día, avanzando por un canal, le dije, John, ¿me ayudarías a examinar el green? Porque tú eres muy bueno en eso. Y dijo, bien, primero fíjate en las montañas. Me eché a reír. ¿Las montañas? Contestó, sí, los putts parten de la montaña. Primero ve el recorrido de la montaña al green y luego examinaremos el green. Siempre me acuerdo de John al abordar un gran tema como la misa. Primero necesitamos el panorama general. Primero hay que ver las montañas. Eso haré en esta primera charla. Tocaré algunos temas básicos de la misa y luego avanzaremos hasta el green para examinarlo detenidamente. En las siguientes 5 charlas recorreré todos los elementos de la misa. Primero, el panorama general, las montañas. Este es el primer tema general sobre la misa. La misa es un gran encuentro con Jesucristo.
De hecho, es el encuentro privilegiado con Él. El cristianismo no es en esencia una filosofía, ni un sistema moral, ni una forma de sociología o una ideología. El cristianismo es una relación con una persona. Es una relación con Jesús. Podemos relacionarnos con el Señor de muchas formas, aunque ninguna es más intensa y privilegiada que la misa. Piensen en las dos grandes divisiones de la misa. Por un lado, la liturgia de la palabra, y por otro, la liturgia eucarística, ¿cierto? Corresponden justo al modo en que solemos relacionarnos con amigos que nos visitan. Típicamente, cuando alguien nos visita, primero hablamos un rato. Nadie llega y dice, la cena está lista. No, primero nos sentamos y hablamos. Compartimos historias, experiencias, etc. Y luego lo típico es pasar a comer algo. Lo mismo ocurre con Cristo. En la misa nos encontramos con Él en persona. Primero llegamos, hablamos, Él nos habla y luego le respondemos. Diré más al respecto en las siguientes charlas. Y luego, tras visitarle, nos sentamos a comer. No es una comida ordinaria, pues Cristo mismo es el anfitrión que sirve su propio cuerpo y sangre. No hay encuentro más intenso con Él que el que ocurre en la misa. ¿Entienden ahora por qué el Vaticano II afirmó que es la fuente y culmen de la vida cristiana? ¿Ven por qué es tan trágico que un 75% de nuestros hermanos y hermanas en la fe católica se mantengan regularmente alejados de la misa? Oh, Jesucristo es el centro de mi vida. Todo gira en torno a Jesucristo. Pero me abstengo regularmente del encuentro privilegiado con Él. Noten el problema al que nos enfrentamos. Aquí la segunda observación general de la misa. La misa es un gran misterio. Al comienzo de la misa, el sacerdote dice, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios. Esa hermosa palabra, misterión en griego, mysterium en latín, el misterio. ¿Qué es un misterio? Esta es la definición de un amigo mío, un gran experto de la liturgia, Jeremy Driscoll, abad de Mount Angel, en Oregon. Esta es su concisa definición. Es algo concreto que, al chocar con ello, nos pone en contacto con la realidad divina. Es una gran definición, breve y concisa. Un misterio, un mysterion, es algo concreto que, al chocar con ello, nos contacta con la realidad divina. ¿Ven cómo toda la misa es un conjunto de misterios? Desde la procesión de los ministros, las velas, el incienso, la proclamación de la palabra, los elementos transfigurados del pan y del vino, hasta las bendiciones del sacerdote o del obispo, todo es un gran misterio. Algo físico y concreto con lo que chocamos y nos da acceso a la realidad divina. Durante las charlas de esta mañana, les hablaré sobre estos misterios y cómo nos abren a lo divino. Aquí una tercera idea general sobre la misa, inspirándome en Romano Guardini. No sé si lo conocen, Romano Guardini, quien, a pesar de su nombre tan italiano, fue un teólogo y escritor alemán del siglo pasado. Ha influido mucho en Juan Pablo II, en Benedicto XVI y en el Papa Francisco. El Papa Francisco hizo su doctorado en Europa y quería escribir un gran artículo sobre Romano Guardini. Por cierto, hace poco han propuesto beatificar a este gran personaje. Esta es una idea de Guardini. La liturgia, la misa, es la forma suprema de juego. ¿Qué? ¿Un juego? Es contraintuitivo. Parecería que la misa es lo más serio que podríamos hacer.
Justo ahí está el punto. Solemos entenderlo justo al revés. Creemos que el trabajo es lo más importante, que el trabajo es algo serio para personas serias. El juego es trivial, es superficial, sin importancia. Es justo al revés. El trabajo es una actividad subordinada a un fin distinto a sí mismo, ¿cierto? Trabajo en mi coche para que funcione, para ir a lugares y hacer cosas que quiero. Voy al trabajo para ganar dinero, para hacer cosas que realmente quiero hacer. El trabajo está en función de algo más. En contraste, se juega por el hecho de jugar. Jugar no tiene un propósito distinto a sí mismo, por lo tanto es superior al trabajo. Es más bello y precioso que el trabajo. En esta misma iglesia, hace un par de semanas, se reunieron los caballeros del Santo Sepulcro, de quienes soy un orgulloso miembro, y en la misa se nombraron nuevos integrantes. Estábamos en esta iglesia, llena como hoy, y los caballeros del Santo Sepulcro saben realmente vestirse para sus ceremonias. Los hombres usan largas capas con el blasón de la cruz de Jerusalén y llevan unas alegres boinas. Las mujeres usan largos vestidos negros y mantillas. Había todo tipo de sacerdotes y obispos con ornamentos de misa, obispos con altas mitras, y para el nombramiento como tal, los obispos bajaron con sus mitras, sacaron unas grandes espadas y nombraron a las personas conforme eran recibidas. Yo estaba sentado por aquí y recuerdo que pensé, cuán maravillosa era esta forma de juego. Hacíamos lo mismo que los niños cuando juegan. Nos estábamos disfrazando. Lo digo así a propósito, pues, como Chesterton veía, los niños siempre saben cómo entrar en un juego serio. Instintivamente, los niños saben que el juego es lo más serio, aunque nosotros lo eliminemos. Los convencemos diciendo, oh, no, 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 el trabajo es lo más importante, ser realmente práctico. Los niños saben que el juego es lo más serio. Cuando jugamos solemos disfrazarnos. Tomen la misa como la forma suprema de juego. Es la cosa más inútil que podemos hacer y, por ende, lo más grande que podemos hacer. Años atrás, cuando enseñaba filosofía en el seminario, al introducir a los estudiantes esta disciplina arcana de la filosofía, solía decirles, caballeros, estamos a punto de hacer lo más inútil que podríamos hacer. Entonces se reían conmigo y luego les decía, no, lo digo como un halago. Por eso nos referimos a la filosofía como un arte liberal, igual que la literatura y demás. Liberal, liber, en latín, significa libre. ¿Libres de qué? Están libres de utilidad. Están libres de ser prácticas. Se hacen por el hecho de hacerlas, como ver un juego de béisbol o tener una conversación filosófica. Son formas de juego. La misa es la forma suprema de juego. Es lo que haremos por siempre en el cielo. Sé que han vivido malas liturgias y esto podría parecerles un tanto deprimente, lo entiendo. Pero noten que, en principio, eso es el cielo. Es un lugar de absoluta inutilidad, pues estaremos ante el bien supremo. La misa, con su inutilidad lúdica, es una gran anticipación del cielo. Ahora, el cuarto principio general. La misa es el momento supremo de adoración. Hermanos y hermanas, esto es muy importante. Creo que es una gran forma de leer toda la Biblia. La Biblia trata sobre modos correctos e incorrectos de adorar. Me refiero a esto. Vayan al inicio de la Biblia, vayan hasta el libro de Génesis. Cuando Dios crea el mundo, con un hermoso texto poético, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase la tierra, y así fue, que la tierra sea habitada por animales y plantas de todo tipo, que la llenen las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿cierto? Y atardeció y amaneció, fue el primer día. Y atardeció y amaneció, fue el segundo día. Observen la procesión señorial de elementos que provienen de Dios. ¿A qué les recuerda? Nosotros como católicos lo percibimos.
Se parece un poco a la liturgia, ¿verdad? Es como una procesión litúrgica, los elementos que van surgiendo. Ahora bien, algo importante. ¿Qué no debemos hacer con estas cosas? Piensen en el sol, la luna, los planetas, la tierra, las montañas, los animales. No debemos adorarlos. En la antigüedad, en una u otra época, todas estas cosas fueron adoradas. El autor del Génesis nos dice, no las adoren, son criaturas. Pero, precisamente, al surgir de un modo tan ordenado, tan litúrgico, comprendemos su propósito de dirigir la adoración correcta al Creador. ¿Quién llega al final de la procesión? Aquel que dirigirá la adoración, ¿cierto? Es entonces que entran los ministros. Imaginen a los servidores, ministros y lectores, los portadores de incienso, todos avanzando. ¿Quién llega al final, sino el sacerdote o el obispo que dirigirá la adoración? ¿Quién llega al final de la gran procesión de la creación, sino los seres humanos? Ahora entendemos. Ahora entendemos. Nuestro propósito se reduce a ser sacerdotes de la creación, dirigiendo toda la creación en un gran coro que adora al Creador, a Dios. Con dicha adoración, hacemos lo que debemos. Ejercemos nuestra identidad más profunda. La adoración, esa palabra que me encanta, la misa es el momento supremo de adoración. Adora en latín, ora es boca, adora a la boca. Al adorar, estamos boca a boca con Dios. Significa que estamos alineados con Dios. Alineados con Dios, adorándole conscientemente, dirigiendo el coro de adoración de toda la creación. Esta es la versión bíblica de una buena vida, de una vida correctamente ordenada. ¿Cuándo surge el problema? Compañeros pecadores, sabemos la historia. Los problemas surgen con la adoración incorrecta. Les reto a que busquen en toda la Biblia, busquen alguna excepción de esto. Israel se desvía al adorar incorrectamente cuando adora a las criaturas y no al Creador. Es cuando alabamos ídolos o poder político, nuestra propia cultura o rey, cuando lo alabamos. Worship en inglés, otra hermosa palabra, que proviene de otra más antigua, worship. ¿Qué es lo que más valoran? Esa es la pregunta. Paul Tillich, un gran teólogo protestante, decía, todo lo que deseen saber de alguien lo pueden resumir en una sola pregunta. ¿Qué alabas? Una reflexión penetrante. Todo lo que queramos saber sobre una persona lo podemos resumir en una sola pregunta. ¿Qué alabas? Porque lo que te parezca más valioso será el principio que ordene toda tu vida, ¿cierto? Los humanos fuimos diseñados para worship, para alabar a Dios y así dirigir toda la creación en un gran coro de adoración. Ahora bien, la misa. Diré más después, pero en la misa somos más nosotros mismos. Cuando nos reunimos para adorar, adora boca a boca, dirigiendo la mayor alabanza a Dios. Por eso en cada misa hay un elemento cósmico. Lean a Joseph Ratzinger al respecto. Una y otra vez subraya la dimensión cósmica de la misa. Es por eso que las grandes catedrales góticas están recubiertas por dentro y por fuera de símbolos de la naturaleza, los planetas, animales y estrellas. Alabamos correctamente a Dios cuando dirigimos toda la creación en un gran coro de adoración. Eso es lo que ocurre en la misa. Por eso, en la misa somos más nosotros mismos. Esto también ocurre en la misa de martes a las 6:30 a.m., ¿verdad? Me encanta este gran lenguaje, es maravilloso. Incluso en misa de martes a las 6:30 a.m., eso es lo que está ocurriendo.
Me encanta una frase del joven Thomas Merton, cuando solo iba a un retiro en la abadía de Getsemaní y era traído al mundo católico. Tras acabar el retiro, escribió lo siguiente: encontré el punto fijo en torno al cual todo el país gira sin saberlo. Es hermoso. Vean lo que encontró en la liturgia, la misa, la adoración, la alabanza correcta. Otra cosa, de la que diré más después, el vínculo con el cielo, el nexo con el cielo. Hay una canción cuya música me gusta, y no tanto su letra, una canción que dice: no en un cielo a años luz de aquí, sino aquí, reúnenos en este lugar. No sé si saben a qué me refiero. Reúnenos aquí, no a años luz de aquí. Primero, el cielo no está a años luz, como si fuera Júpiter o algo así. No es así físicamente. De hecho, está más cerca que nosotros mismos. El hecho es que estamos en el cielo cuando nos reunimos en misa. ¿Por qué? Porque nuestra adoración aquí abajo resuena en la alabanza eterna de ángeles y santos del cielo. En la misa decimos, nos unimos a sus voces, ¿cierto? Cuando decimos santo, 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 ¿a quién nos referimos? A los ángeles en adoración, correctamente ordenados, y nuestra alabanza, que participa resonando con ellos. La misa nos eleva al cielo. Más adelante abundaré al respecto. Por eso es tan importante, y por eso el Vaticano II insistió tanto en que la misa no es una plática o una actuación que vemos de lejos. Es una gran oración que nos alinea con Dios. Esa es nuestra participación plena y consciente. Una última idea general. La misa es un gran llamado y respuesta entre Cristo como cabeza y los miembros de su cuerpo místico. Permítanme repetirlo, pues regresaré mucho a este tema. La misa es un gran llamado y respuesta entre Cristo, la cabeza, y los miembros del cuerpo místico. El Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento es como un hermoso poema entre dos enamorados. Todo el poema están llamándose uno al otro. Los místicos de nuestra tradición han visto aquí un símbolo de nuestra relación de amor con Dios. Pensemos en la misa no solo como algo que hacemos y a lo que respondemos aquí. Lo dicho aquí, lo dicho por el sacerdote o por el obispo, es un llamado de Cristo. Nuestra respuesta es la respuesta de su cuerpo místico congregado. Somos más nosotros mismos cuando nos reunimos como miembros de su cuerpo místico, alineados hacia Dios en adoración correcta. Eso se realiza en la misa. Por la misa se realiza ese momento, razón por la que es fuente y culmen de la vida cristiana y por qué debemos participar plena, consciente y activamente en ella.